Bienvenidos a este video explicativo de la relación entre las transferencias electrónicas ilegítimas o vaciamiento de cuentas a través de internet o vaciamiento de cuentas bancarias por medio de banca electrónica. Primero que nada me presento, soy el doctor Gabriel Andrés Campoli, especialista en delitos informáticos, con varias obras publicadas en la materia, incluyendo algunas incluso publicadas por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, donde fui profesor investigador durante 2 años. Realicé una investigación específica sobre la materia de delitos y delincuentes informáticos, y por eso es que voy a hacer las siguientes precisiones sobre el tema específico del vaciamiento de cuentas. El vaciamiento de cuentas puede producirse por varias razones. La más común es la que se conoce como sistema de phishing, es decir, envían un correo electrónico o fomentan de alguna forma el ingreso de los usuarios de la banca electrónica a páginas falsas de los bancos, donde capturan las claves de los usuarios y donde capturan además el sistema de lo que se conoce como token o sistemas de seguridad disque dinámicos, porque realmente no son tan dinámicos, están formados a través de un algoritmo o un sistema de cálculo matemático. ¿Por qué comento esto? Porque realmente si el usuario ingresa 3 o 4 veces, según el tipo de algoritmo, las claves necesarias generadas por el token, las personas que tienen ya en su poder las fórmulas de cálculo matemáticas, que esos son los algoritmos que permiten descifrar cómo funcionan los tokens, pueden, a través del ingreso de la clave y la contraseña y los números que supuestamente generaría el token, ingresar de manera ilegal. Esto significa, en primera, que los sistemas de banca electrónica no son tan seguros como a primera vista se intenta promocionar en muchos medios, incluso en redes sociales. La realidad es que evidentemente pueden ser violados. De hecho, en lo personal estoy apoyando a varias víctimas del delito, específicamente cuentavientes de Banamex, de Santander y de Banorte. Han sufrido estas personas el vaciamiento de sus cuentas en cantidades que pueden oscilar desde 800.000 pesos hasta 80.000 pesos. Eso en los casos que yo estoy apoyando, pero hay incluso, en algún momento hace unos años me tocó atender un caso de una empresa que el vaciamiento había sido de más de 7 millones de pesos. La realidad es que todo este dinero lo que genera es que se permita un financiamiento en favor de la delincuencia organizada, de actividades ilícitas de todo tipo. Pero el problema no acaba ahí. El problema realmente es la cuestión de investigación y quiénes son los responsables. La realidad es que hay responsables directos, que son las personas que hacen el vaciamiento de cuentas, pero también hay responsables indirectos, que no por ello son menos responsables. La verdad es que en gran parte los responsables indirectos son los bancos. Los propios bancos conocen las fallas de seguridad que tienen sus sistemas informáticos, conocen la posibilidad de que los tokens sean violados, conocen la posibilidad de que haya ingresos no autorizados por el usuario titular, y aún así se niegan en todos los casos a 2 cosas. Primero, a la colaboración en las investigaciones, porque en general no entregan a las fiscalías, ya sea la Procuraduría General de la República o las Fiscalías Generales de los Estados, los datos de ingreso a la cuenta. Y en segundo, permiten, a través de un sistema muy laxo para la apertura de cuentas, la creación de cuentas falsas, que son justamente las que reciben estos fondos transferidos de manera ilícita. El problema se genera específicamente en que se toma el dinero de un cuentaviente, se transfiere a 2, 3 o 4 cuentas diversas de personas que nunca pueden ser ni identificadas ni encontradas. ¿Por qué? Pues porque los bancos en primera permiten la apertura de cuentas
sin comprobantes de domicilio verificables, permiten la apertura de cuentas sin recibir la IFE original o alguna identificación original, simplemente muchas veces permiten la apertura de cuentas con copias que no tienen absolutamente ningún valor y que además en general son copias que están adulteradas por los propios personas que van a recibir esos cobros. Incluso permiten el cobro de cantidades exorbitantes de dinero en cuentas que nunca habían tenido movimiento. Esto es decir, se recibe en una cuenta que nunca tuvo ningún movimiento una transferencia electrónica de 10.000, 20.000, 50.000 o 100.000 pesos, va a la persona que pues nunca puede ser identificada justamente por estas fallas en la seguridad de los bancos, y esa persona retira los 50.000 pesos en efectivo en la caja, vámonos, se desaparece y nunca más es encontrada. Esto genera dos situaciones. La primera situación es obviamente una imposibilidad fáctica en las investigaciones que realiza la Procuraduría General de la República y las propias fiscalías de los estados. Por otro lado, genera además una responsabilidad penal objetiva de parte de los bancos por dos razones. La primera, porque ellos son, al poner un sistema que saben peligroso, responsables del uso indebido o del retiro indebido de ese dinero. Y esto no es un concepto que se esté inventando. La realidad es que existe la responsabilidad penal objetiva y la responsabilidad civil objetiva de reparar el daño. Aquel que pudo haber participado en el delito o aquel que por sus acciones pudo haber evitado el delito es responsable de la reparación del daño. Esto está comprobado en varias jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no es una cosa que se esté hablando a la ligera. Por otra parte, cualquier persona que tenga la posibilidad de evitar el delito y conociendo los elementos que lo generan no lo hiciere, es responsable de un segundo delito que se llama encubrimiento. El encubrimiento, que se llama encubrimiento por receptación o encubrimiento por ocultación de datos, ¿sí?, que es justamente lo que acabo de explicar hace unos minutos respecto al tema de los bancos, es claro y evidente. Ahora, la razón por la cual los bancos ocultan este tipo de cosas y no quieren hacer la reparación del daño es muy simple. La verdad es que los bancos tienen un seguro contra este tipo de eventos. Ahora, como cualquier seguro, cuantos más eventos el banco reconozca en favor de los usuarios, su prima de seguro va a aumentar. Esa es la razón por la cual cuando se presentan las quejas ante Conducef, cuando se presentan y se integran las carpetas de investigación, los bancos se niegan a entregar cualquier información y simplemente dicen que ese dinero fue retirado por el usuario, de manera de no realizar el pago, no ejecutar el seguro con el que ellos cuentan, y de esa manera no se aumenten sus primas de seguro. Pero esto implica, repito, responsabilidad directa de los bancos. Por otra parte, los bancos tampoco quieren investigar, porque en cualquier caso que se encontrara involucrado cualquier empleado del banco que hubiese facilitado la información, ya sea de la conformación de los tokens, de los montos de las cuentas, o cualquier otro tipo de participación que hubiese tenido un empleado del banco, esto le puede costar a los bancos una sanción grave de parte de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que puede traducirse en multas o incluso en el retiro de la posibilidad de funcionamiento como entidad bancaria. Esta es la razón por la cual la mayoría de los bancos en estos eventos donde los usuarios pierden su dinero, que en muchos casos es el ahorro de toda su vida, niegan pagarle a los usuarios o devolverle a los usuarios sus créditos o sus valores, o incluso permiten los bancos durante este tipo de operaciones que se capturen créditos en favor de los usuarios titulares de las cuentas que obviamente ellos no solicitaron, y después pretenden reclamarle el cobro de los créditos, lo cual vuelve a ser una acción ilícita. ¿Por qué? Porque el banco, sabiendo del reclamo del usuario, debería anular ese crédito y enviarlo a pérdidas.
porque sabe que es un crédito obtenido de manera ilícita. De esta manera, intentar cobrar ese crédito podría caer incluso en las acciones contenidas en el artículo 400 bis del Código Penal Federal, que se refiere a operaciones con recursos de procedencia ilícita. Es decir, el banco, al pretender cobrar un crédito que nunca fue dado al titular, sino que es un crédito proveniente de una acción ilícita de un tercero, se está transformando en copartícipe del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Esto es la realidad, y la cuestión es que estoy haciendo este análisis en particular en función de tratar de apoyar y proteger a los usuarios, pero sí existen ya varias carpetas de investigación en contra de las entidades bancarias, de las cuales no solo tengo conocimiento, sino además estoy realizando el apoyo, e incluso existen investigaciones realizadas por la Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada, toda vez que, repito, estos fondos muchas veces se utilizan para el financiamiento de actividades de delincuencia organizada como secuestro, tráfico de armas o tráfico de personas, o incluso existen células de delincuencia organizada que están trabajando desde dentro de las entidades bancarias. Obviamente, para esto se requiere una carpeta de investigación en la cual se están generando las pruebas correspondientes, pero más allá de la cuestión de la investigación de responsabilidades que se devengarán en su momento en materia penal, existe una real y absoluta responsabilidad civil y penal objetiva de las instituciones bancarias en favor de la reparación del daño de las víctimas, que son justamente los cuentavientes. Si dejamos de lado la cuestión penal, incluso existe una ley nacional de atención a víctimas que impone a cualquier persona que pudiera resultar responsable del daño causado la obligación de reparar ese daño. Más allá de la cuestión penal, aquí estamos hablando incluso hasta cuestiones de derechos humanos, y hay una violación clara de los derechos humanos cuando a una persona se le priva totalmente de su patrimonio por una acción que se sabe ilícita, o por lo menos que se sabe peligrosa. De esta manera, lo que se intenta es que los bancos, las instituciones bancarias involucradas, repito, en este caso Banamex, Santander y Banorte, sean conscientes de esta violación de derechos humanos y que reparen a las víctimas los daños de este tipo de acciones ilícitas. La realidad es que no podemos permitir bajo ninguna circunstancia que los delitos informáticos que se están cometiendo en este momento por los medios que ya expliqué sigan teniendo impacto sobre víctimas inocentes. Muchas gracias. Quedo a su disposición para cualquier consulta a través de mis redes sociales. Pueden encontrarme en internet, en LinkedIn, en Facebook o en Twitter.